bueno, yo me siento en casa, en la casa del Señor, en nuestra casa. Amén. Y nosotros somos su casa. ¿Cierto? Él decidió habitar en nosotros. Amén. Así que demos siempre gracias al Señor por eso, porque nosotros somos su casa, que no se nos olvide eso, que Él vino a habitar en nosotros, lo que dijo mi pastor, ¿cierto? Él vino a habitar, ¿cierto?, dentro de nosotros. Bueno, a mí no me toca la palabra, así que voy a presentar a nuestro amado Abraham Larrondo, ¿cierto?, nuestro profesor, nuestro doctor Abraham Larrondo, nuestro candidato presidencial. Estamos en un proyecto, ¿cierto?, que se llama el Partido Cristiano Ciudadano. Estamos en desarrollo. A mí me toca ser coordinador de la región del Maule y coordinador zonal de toda la zona sur del país para el proyecto, ¿cierto? Pero obviamente el proyecto no tendría sentido si no fuera, ¿cierto?, para posicionar a gente de nuestra fe, ¿cierto?, gente con valores, con principios cristianos en los lugares de gobierno. Y obviamente, ¿cierto?, en esa proyección nosotros, ¿cierto?, tenemos como carta principal a nuestro doctor, ¿cierto?, y hermano Abraham Larrondo, ¿cierto?, hijo de pastor y con hijo pastor, con un hijo pastor, o sea, papá de pastor. Amén. Y yo quisiera tomarme la facultad de leer su currículum, porque es importante. Nuestro currículum refleja también en gran parte quiénes somos, ¿cierto? Porque a veces los chilenos pensamos, no sé, decimos, este tiene un currículum grande, como que tenemos el currículum como algo de edad, como algo relacionado con el orgullo, una cosa así, ¿cierto? Sobre todo alguna gente, ¿cierto? En la iglesia nos encontramos con esos casos, ¿cierto? Como un poco, no, tenemos toda nuestra carrera, ¿cierto? Y gracias al Señor que tenemos una carta a la presidencia, ¿cierto?, con las competencias necesarias para poder ir, ¿amén?, y ganar. Amén. Así que yo voy a leer esta parte. Voy a dejar con usted a nuestro hermano y doctor Abraham Larrondo Vega, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, mención en Teoría Política, también es de la Universidad de Chile. Profesor de Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Sociales, Universidad de Tarapacá, Chile, doctorado en Estudio Americano, mención en Relaciones Internacionales en la Universidad de Santiago de Chile, doctorado en Educación en Florida Christian University, diplomado en Liderazgo y Emprendimiento, Universidad de Chile, académico conferencista internacional de universidades y centros de educación superior de Chile, Bolivia, Perú, Argentina y los Estados Unidos, en Florida y Virginia, Washington, D.C. Y también con un doctorado en liderazgo visionario. Amén. Gracias, Señor. Nuestro hermano Larrondo ha sido director de planificación y desarrollo del municipio de Maipú, director de magíster en dirección educacional en la Escuela de Posgrado de la Universidad Diego Portales, director de magíster en educación en la Vicerrectoría de Posgrado de la Universidad Andrés Bello, director de posgrado de la Universidad San Sebastián, director de la sede Instituto Profesional de Araucana, director académico de la Universidad de Cumbre, Santa Cruz, Bolivia, y presidente CEO de la Fundación Instituto de Liderazgo Ciudadano. Amén. Así que vamos a dejar con usted a nuestro doctor para que él nos hable y también nos ministre la palabra del Señor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Siempre es complicado llegar aquí para mí. Yo cuando pequeño tuve una poliomielitis. Me liquidó el 50% de las neuronas, así que Dios está usando el otro 50%. Este es un estudio súper interesante que hay en Nueva York de los efectos de la polio. Yo no lo conocía. A mí me dio la polio en el año 66, que un polivirus que lo tomé de una vacuna que me hicieron.
Imagínense, entonces me vacunaron y yo absorbí la vacuna. Y eso me complicó, porque de verdad, y ellos investigaron, y claro, la polio afecta a las neuronas, y la polio es muerte, pero gracias al Señor hay casos como el mío, que las neuronas que quedaron se clonaron y empezaron a funcionar en los campos de las neuronas que murieron, o sea, fueron reemplazadas. Y eso hizo que fuera inteligente en algunas cosas y súper tonto en otras. Así que espero que la parte inteligente Dios la use esta noche para entender algo de la palabra del Señor. Entre las cosas que no funcionan bien es la vista, así que necesito que alguno me ayude a leer ahí el Salmo 1, porque esta letra es muy chica para mí. ¿Alguien tiene? Ah, sí, ah, bueno. Bien, querido hermano, estoy súper feliz de conocer tanta gente hermosa aquí, en esta región. Yo creo que el sur le hace bien a Chile, le hace bien a los chilenos, porque tienen un corazón muy noble, muy notable. A lo mejor me van a decir sí porque no los conocen bien, pero en realidad de verdad que tienen caracteres muy amables, muy amigables, y eso hace muy grata la estadía con ustedes, conversar y compartir algunas cosas del Señor. Este Salmo 1 fue para mí lo que marcó mi vida, el sello de mi vida. A los 15 años mi padre me regaló un poco de agua, me regaló una Biblia, un regalo especial. Entonces me dijo, Abraham, léete el Salmo 1, me dijo. Porque, bueno, mi padre era pastor, mucho tiempo me enseñaba, pero él veía que yo despegaba hacia el ámbito más independiente. Cuando uno es joven, a los 15 años, ya empieza a mirar todo, empieza a mirar el mundo, el entorno. Y entonces él veía que yo tenía muchas amistades, entonces me dijo que esto guíe tu vida, me dijo, que este sea tu sello. Y lo tomé, lo hice parte de mí. Y vamos a analizar esto, porque tiene mucho valor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ¿no? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Si no, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Dice más abajo, ¿no? Dice eso. Sino que en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice. Y todo lo que hace, prosperará. Mire, el primer punto de este texto tiene que ver con la identidad, con el qué somos. ¿Qué somos? Es fácil vivir una vida en base a decálogos, en base a que nos digan qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer. Y que digan, este es el camino malo y este es el camino bueno. Y nosotros podemos decir, ok, vamos a seguir el camino bueno. Y vamos a negarnos al camino malo. Pero la vida es más compleja que blanco y negro. Y los caminos que más nos afectan son aquellos que topan con nuestras sensibilidades, con nuestros intereses, con nuestra expectativa. Entonces, la ley en sí no es suficiente para frenar la tentación de ir a lo malo. Entonces siempre estamos siendo tentados a lo malo y digamos cercados, arrinconados cuando queremos hacer lo bueno. Y de hecho el apóstol Pablo en el libro Romano algo de eso dice cuando dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino que justamente lo que no quiero hacer, eso hago.
¿Ah? Miserable de mí, dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y entonces en concreto, lo que pasa es que hay que entender que la vida no se puede corregir a través del conocimiento, a través de si sabemos la verdad, vamos a hacer la verdad. Si sabemos lo bueno, vamos a hacer lo bueno. La Ilustración, que es el llamado siglo de las luces, se basó en que la razón, solo por la razón, se podían conocer las virtudes. Y cuando se conocían las virtudes, entonces, a través de la razón, entonces el malo no hacía lo malo porque sabía qué es lo que era bueno. Ese es el sello de los ilustrados del siglo XVIII, del siglo de las luces. Ellos creyeron en la razón, en la gnosis, creyeron en el conocimiento. Enseñémosle al malo qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, y cuando sepan que eso malo los va a dañar, no lo van a hacer. Y después de eso, después de estar 2 siglos hablando de la Ilustración, del razonamiento, vinieron las 2 guerras mundiales. Lo peor que podía hacer el hombre, eso hizo. Lo que no quería, lo hizo. Las 2 guerras, qué peor que una guerra, qué peor que matar a otro. Había un cantante argentino que se llamaba Sandro, que decía, oh, qué horrible es la guerra, vi tanta maldad, tanto dolor. ¿Se acuerdan de esa canción los más viejos? ¿Eh? Oh, qué dura y cruel es la guerra, vi tanta maldad, tanto dolor. Bueno, eso hizo el hombre, maldad y dolor. Y sin embargo sabía lo que era lo bueno. Y bueno, la Escritura dice, por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces también la Escritura sentencia que todos pecaron, que todos quedaron destituidos, que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, sino que hacen lo malo. Y entonces este salmo, cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en silla de escarnecedores asentado. Yo que siempre fui un evangélico, de padre evangélico, de abuelo evangélico, tatarabuelo evangélico, yo diría que no sabía en el fondo qué es lo que era lo malo. Sabía qué es lo que era bueno. No tenía conocimiento de lo malo. Y por eso mi padre me hizo aprender este salmo. Pero el salmo en sí no está sujeto a lo que sabemos, ni siquiera a lo que entendemos, sino está sujeto a con quién vivimos, con quién vivimos. Y eso cambia todo. ¿Con quién estamos? No lo que somos. Si Adán y Eva, por ejemplo, hubieran convocado al Señor en esa junta que tuvieron con la serpiente, entonces la serpiente se habría hecho chicharra. Porque la habrían convocado y le habrían dicho, Señor, mira lo que la serpiente anda diciendo de ti. Y la serpiente, ya, corte, no sean acusetes, y se habría reducido a nada. Adán sabía lo bueno, estaba escuchando lo malo. Eva sabía lo bueno, estaba escuchando lo malo. Pero decidieron lo malo porque no entendieron que era no lo que sabían, sino con quién vivían. Hoy día pasa lo mismo con el Evangelio. En el Evangelio nosotros a la gente le enseñamos lo bueno y lo aprenden. Pero cuando se enfrentan a lo malo, piensan que con el conocimiento que tienen van a decidir lo bueno y deciden lo malo. Porque usted en la intimidad es lo que es. En la intimidad, tú eres lo que eres cuando estás solo. Tú te pasas las rojas cuando no está Carabineros. Y haces lo malo simplemente porque nadie te está mirando. Nadie está a tu lado. Tú murmuras, ¿cierto? Cuando nadie te escucha.
y piensan que nadie te escuchó. Aun cuando la Escritura dice no hables mal del rey porque las paredes tienen oídos, le va a llegar el comunicado al rey. Al que tú pelas siempre va a saber lo que tú pelas de él. Él va a saber. Sin embargo, nosotros nos sentimos solos y cuando estamos solos somos lo que somos. Yo sé que soy cristiano cuando estoy solo. Nadie me ve y ahí soy cristiano. Cuando todos me ven, tomo la forma de cristiano, Superman. Pero cuando estoy solo, la gatúbela, ¿eh? El gatúbelo, ¿eh? Por eso este salmo tiene un sentido en dos partes, porque denuncia de que el malo y el bueno no pueden estar juntos. Jesús cuando oraba en Getsemaní decía, no te ruego que los quites del mundo, apártalos del mal. Y entonces el bueno se aparta del mal. Y esa es una conducta pública. Porque ve al malo y dice, yo tomo otro camino. El escarnecedor es el pelador, es el que habla mal del otro. Es el escarnecedor. Me llamó un pastor para hablar mal de Eduardo. Y Eduardo yo lo amo como un padre de hace como 30 años y me llamó para hablar mal de él. Y yo le dije, yo conozco a Eduardo hace 30 años, le dije. Perdón, no sé si 30, 24, me exageré. Y entonces le dije, si usted tiene evidencia, yo quiero conocer la evidencia, quiero que usted me traiga 2 o 3 testigos, porque Eduardo es un anciano. En el Señor es un anciano, es un pastor. No, pero es que usted tiene que saber, yo no quiero saber nada si usted no tiene 2 o 3 testigos y si uno me dice qué es lo que es, porque además me decía, yo sé algo de él que usted no sabe, me dice. Y yo le dije, si no es capaz de decirme qué, si no tiene la capacidad para decirme la evidencia, yo no quiero seguir escuchándolo, yo no quiero ser parte de lo que usted dice de una de las personas que más conozco en mi ministerio. Y el hombre no fue capaz de decir nada, ni testificar con nadie. Pero yo decidí apartarme de él. Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de pecadores asentados, ni en silla de escarnecedores asentados. Los escarnecedores son los que le hablan mal de los otros. Es un escarnecedor. Y es un pastor y es un escarnecedor. Destrozan las personas en silencio, ocultos, sin evidencia, sin testigo, con el fin de destruir al otro. ¿Han visto a veces cuando se acercan a un círculo de amigos que ya no son lo mismo y es porque alguna víbora venenosa de lengua habló mal de ustedes y todos sus amigos se callaron, nadie dice nada porque lo escarnecieron? Los malos son escarnecedores. Mientras están contigo te sonríen, a tu espalda hablan mal de ti. Y dice, con eso no te sientes. Y yo no me senté con ese pastor. Y le dije, no quiero hablar con usted, corte usted o corto yo, no sigue esta conversación. Pero ese poder de decisión que se va cultivando con el tiempo no es suficiente, porque faltaba algo más profundo, y es lo que dice lo que sigue más adelante del texto del Salmo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Eso todavía es gnosis, todavía es pensamiento. Sigamos el otro. Y mire lo que dice. El hecho de entrenarse en leer la Escritura, en meditar cómo actuaría el Señor, hace que uno tenga que plantarse, dice, junto a corrientes de aguas. Junto a corrientes de aguas.
Las corrientes de agua tienen una característica: traen vida, refrescan, purifican. En cambio, las aguas estancadas se pudren. Son aguas podridas los estancados. Por lo tanto, cuando habla de corrientes de agua viva, en corrientes de aguas, cuando el hombre o el árbol o el justo dice está cantado junto a corrientes de aguas, es porque hay alguien más al lado de ese árbol, al lado de ese hombre que corre. Acuérdense de Jesús cuando decía: el que cree en mí, de su interior correrán ríos como una fuente de ríos de agua viva, dice, que saltan para vida eterna. Eso tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, con alguien de Dios al lado tuyo. Y entonces el primero que tiene que estar contigo es el Espíritu de Dios invisible contigo, que tienes que convocarlo a la hora de decidir qué es bueno y qué es malo. Si Adán y Eva lo hubieran convocado, habríamos seguido en el huerto del Edén. ¿Me dejan sentarme por ahí para poder conversar más tranquilo? Porque tengo un problema en la pierna que no me da mucha comodidad. Disculpen, pero como esto se vuelve interesante, mejor hablarlo cómodo. Está mal. Ya, ahora sí estoy cómodo. Les decía entonces que lo interesante de esto no tiene que ver con lo que somos, ni lo que hacemos, sino tiene que ver con quién está con nosotros. En la vida cristiana no es tan importante lo que sabes o lo que aprendiste, sino con quién estás las 24 horas del día. Yo estaba trabajando en una corporación de educación y me llamó el gerente de la corporación, yo era el director de planificación, y me dijo: Abraham, necesito hablar contigo. Y yo le digo: gracias, hablemos. Yo pensé que me iba a hablar de algún proyecto, qué sé yo. Yo veía esas cosas. Y me dijo: no, estuve en una iglesia evangélica que fuimos a inaugurar con el alcalde, pero subió un hombre, dijo, un pastor, que empezó a hablar y dijo que Dios le había hablado en el avión. Imagínate, Abraham. Y yo miré a toda la gente y todos decían aleluya. Yo decía: ¿cómo este hombre estafador le puede decir que Dios le habla en el avión? Y el hombre siguió hablando y todos le aceptaron de que Dios le hablaba. Y yo me acordé de tu religión, me dijo. Y yo quiero saber, me dijo, si tú eres de los mismos que cree que Dios les habla. Ahora, quiero advertirte algo, que si tú me dices que Dios te habla, yo inmediatamente voy a pedir tu renuncia, pues yo no quiero estar con un loco como el director de planificación, que es la persona inteligente que tengo acá para que me ayude, y si viene con eso de que Dios le habla, yo no puedo estar con un loco acá, me dijo. Así que dime, ¿Dios te habla? Y entonces yo le dije: dame tregua. Dime, me dijo. ¿Tú eres católico? Sí. ¿Hace cuántos años? Le dije. 40 años, me dijo. ¿Y qué es Dios para ti? Le dije. No, Dios es un ser superior que yo aprecio, sigo y qué sé yo. Bien. ¿Y dónde vive Dios? En mi corazón. Ah, vive en tu corazón. Ah, qué bien. Y el día lunes, cuando tú te levantas en la mañana y te duchas, ¿Dios te habla alguna vez en la ducha? ¿Te habló alguna vez? No, me dijo, no, nunca me ha hablado ahí. Wow.
Y dime, ¿y cuando el día martes tú te vas a almorzar con tu familia, Dios te habla en el almuerzo? ¿Te conversa algo Dios? No, me dijo, no habla nada conmigo. Y el día miércoles le dije, cuando te vas tarde en la noche, ¿te habla Dios alguna vez? No, me dijo. ¿Y el jueves? Tampoco. ¿Y dónde vive? Aquí, me dijo. ¿Y el día sábado? ¿El día viernes? No, me dijo, a mí Dios me habla el domingo, cuando el cura habla en la misa, ahí Dios me habla. O sea, le dije yo, vive 7 días contigo, pero te habla a través del cura. Yo ese Dios no conozco, le dije. Y yo tengo el mismo Dios en mi corazón, pero a mí me habla, le dije. Y me habla a través de la naturaleza, me habla a través dice los cielos, cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos. Dios me habla por las personas. Hubo un profeta que le habló a un burro y era Dios que le estaba hablando. Le dije, y Dios me habla por la Biblia. Pero Dios habla todos los días, le dije. Pero por sobre todas las cosas, Dios me habla a la conciencia. Entonces, como Dios me habla a la conciencia, yo a veces quiero hacer A y Él me dice, no, hace B. Y le conté algo de la historia de la cucaracha, que es muy entretenida, porque yo nunca pensé que Dios solo ocupaba las cucarachas. Y un día yo iba caminando por Arica, vi una cucaracha de espalda, la miré, me sonreí y dejé la cucaracha de espalda. Y cuando yo me fui caminando, yo sentí en mi conciencia que la cucaracha merecía vivir y había que dar la vuelta. Pero yo fui en mi corazón, le dije, pensando que la cucaracha no era nada. Pero Dios ama su creación y no me dejó tranquila la conciencia, me tuve que devolver 2 cuadras y fui a levantar la cucaracha de porquería porque Dios le estaba dando vida, le dije. Entonces Dios te habla a la conciencia, le dije. Entonces, cuando yo tomo una decisión, y yo siento en mi conciencia, al tiro, como decimos los chilenos, al tiro, si tengo paz o no tengo paz en la decisión. Entonces yo no vivo consultando un catálogo de lo bueno y lo malo. El Espíritu de Dios vive en nosotros y hace que nosotros seamos guiados al bien. El Espíritu Santo, dice, lo guiará a toda verdad y toda justicia. De tal manera que cuando tome una decisión y no tenga paz, es una señal que Dios no está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Porque cada vez que Jesús aparecía decía, paz a vosotros, paz a ustedes. Dios es paz, y donde hay paz está Dios. En su corazón hay paz, hágalo. El gerente general de la General Motors de hace años, durante los 90, vino a Chile, nos invitó al Hotel Hyatt a conversar. Y lo primero que habló dijo, yo soy cristiano como ustedes. Y yo antes de tomar una decisión, yo oro al Señor, y si Dios me da paz, yo hago el negocio. Si no me da paz, no hago el negocio. Entonces la paz es una señalética de que Dios sí está en lo que está haciendo, por supuesto. Y Dios te habla por los consejos de las personas. Dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. ¿Tienes dudas? Habla con los consejeros y pídele su opinión. El que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay palabra profética en los consejeros, porque edifican, exhortan, consuelan. Así que, discúlpame si tú me quieres despedir, pero yo no te puedo mentir. Porque si te miento, no voy a tener paz, le dije. Entonces me dijo, anda en paz, me dijo, no te voy a despedir. A la semana después me llama de nuevo. Y entonces yo voy, pero esta vez oro, le digo, Señor, ¿qué bicho le pegó? Entonces me dijo, Abraham, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? Le dije. Pasa que yo estaba en la misa, me dijo. Y resulta que el cura habló, pero una voz a mi conciencia me dijo algo que no sé cómo decírtelo. ¿Qué te dijo? Le dijo. Y yo creo que es Dios, me dijo. Wow, le dije, qué interesante. ¿Qué te dijo? No, me dijo que le subiera el sueldo a los profesores. Y yo, ¿soy profesor? Y le dije, esa revelación. Le dije.
Si Dios te lo dijo, hazlo. Pero ¿qué va a decir el alcalde? Que yo estoy haciéndome famoso, subiendo el sueldo a los profesores. ¿Y qué te importa si Dios te dijo eso? Haz lo que Dios. Muchas veces Dios te dice que hagas algo, pero los que tienes a tu lado no te lo permiten. Pero Dios te está poniendo algo que cuando lo dice te da paz. Muchas veces yo le he hablado a gente de algo que está en mi corazón y he buscado la mejor forma de hablarlo y a veces he buscado la peor forma de hablarlo. Pero lo hago. Lo hago. ¿Y aguanto una peor forma? ¿Eh? Yo era estudiante. ¿Eh? Y tenía mucho cariño por un profesor que era decano y lo que me gustaba de él que nos llevaba a terreno. Yo estudiaba historia y geografía allá en Arica. Entonces para mí conocer el desierto era toda una experiencia. Y este hombre nos llevaba a conocer el terreno. ¿Eh? Y un día yo sentí una palabra para él. Y lo fui a ver. Y le dije, profesor, deme una audiencia porque tengo algo que decirle que es de Dios, le dije. Y me miró así, ya pasa la ronda, otra más de él, ¿no? Y le dije yo, mire, usted es un hombre, le dije, bueno, yo tengo la impresión que usted es una persona buena, pero usted es un ambiguo, profesor, le dije. Usted está haciendo el bien, pero con el ojo, guiña, y está haciendo el mal, le dije. La Escritura dice, el que guiña el ojo acarrea desgracia. Usted se burla de los profesores, se burla de los alumnos. Le pegó en la carpa que tuvimos ese día a 5 alumnos en la carpa. Yo me salvé, le dije, porque lo alcancé a ver cuando... Mire lo que hizo, si era malo. Puso en la carpa, estábamos todos durmiendo, yo lo vi por la sombra, salí, y él venía con un palo a pegarle a los alumnos. Y me dijo, sale, me sacó a mí, y les pegó a todos los alumnos. Y después se hizo como que no le había pegado a nadie. Y yo me tuve que quedar callado, si no me pegaban la otra noche. Y dije, no, le dije, usted, profesor, ¿sabe cuál es el problema que tiene? Que usted es un hombre que se va a ir al infierno, profesor. Ahí lo hice mal, ¿no? Pero lo hice duro. Dijo, Abraham, ¿por qué me dice eso a mí? Me dijo, a mí me dice eso. Sí, profesor, usted se va a ir al infierno. Usted se muere y se va al infierno. Porque usted es un hombre que hace maldad en oculto. Usted no es transparente, profesor. Y me dijo, ok, sí, Abraham, me dijo, ya, sí. Dime, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Me dijo, porque yo soy malo en realidad. Reconozco que soy malo. Porque a todos les muestra el lado bueno, pero usted por dentro, perverso, le dije. Usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo, profesor. Le dije. Entonces me dijo, ¿y qué puedo hacer? Me dijo, hay solo uno que lo libra, le dije, que se llama Jesucristo. ¿Te quiere recibirlo, profesor? Sí, me dijo, sí, pero no sé qué hacer conmigo, me dijo, pero sí. Bueno, y ahí en la oficina oramos, y qué sé yo, y el escándalo que hizo, porque sintió el Señor y ya se volvió loco. ¿Me entiendes? Empezó a empresar, y dicen, a ese profesor que se sienta al otro lado, y van a creer que hay una locura acá. Fue tremenda el contacto que Dios tuvo con él. ¿Qué es lo que tocó Dios en él? Lo que la Biblia dice que está autorizada en los malos, la conciencia. Este salmo tiene que ver con la conciencia. Y nosotros los cristianos tenemos que ejercitar la conciencia. Porque en la conciencia Dios nos habla. En los tiempos de soledad, en los tiempos en que nadie nos ve, Dios trabaja en tu conciencia y te habla. Y ahí hay que escuchar a Dios. Hubo un hombre que me llama y me dice, mire Abraham, me dice, ¿no? Yo era director de 30 colegios y era director de un área que se llama planificación. Y el hombre viene y me dice, nosotros queremos entregar un proyecto, me dijo, y este proyecto vale 14 millones. Se lo vamos a vender a la corporación en 14 millones. Pero usted tiene que, por usted pasa, me dice. Lo único que tiene que hacer usted es aprobarlo, me dice. Y por aprobarlo, sin una simple firma suya, usted se va a ganar 7 millones, me dijo. Y yo lo miro y pienso aquí como un dibujo del auto.
vale 7, dice. ¿Ah? 7 millones. Y yo miraba al profesor, al que me estaba haciendo la oferta y el auto. ¿Entiendes? Que estaba ahí. Y de pronto mi conciencia salta. Estoy aquí, dice. Y dije, es que tengo un problema, le dije. ¿Qué problema tiene, amigo? Mire, lo que pasa es que tengo un socio, le dije, que no le gusta que haga estas cosas, así que no las hago para no tener problemas con él. Ah, me dijo, tiene un socio. Y él estaba con un escapulario, con una, perdón, no sé cómo le llaman, una pelotita así que... Rosario, claro, él estaba con un rosario. Y le dije, mire, yo tengo un problema con ese socio, porque no le gustan estas cosas. Pero no hay problema, me dijo, mire, nosotros lo llamamos, ¿y dónde lo podemos encontrar? Me dijo. Yo le dije, el problema es que es invisible, le dije. Ah, se hace el invisible. ¿Entendemos? Entendemos. Nosotros hemos negociado con lo invisible, me dijo, porque ellos no dejan que uno les vea el nombre, los datos. Entonces, mire, tome el teléfono, me dijo. Marque usted. ¿Ah? Yo no voy a saber el número y yo hablo con él. Yo no voy a saber quién es él. Y yo le dije, no, es que él no atiende el teléfono. Le dije, no es la manera. Y dígame dónde vive. Y ahí yo le dije, mire, vive en mi corazón. Se llama Jesucristo, le dije. Y está aquí escuchándolo. Hable, le dije. Y se le cayó el rosario. Y me dijo, siempre esta universidad tendrá las puertas abiertas para usted, me dijo. Hombre como usted necesitamos. Él no me necesitaba a mí, necesitaba al Señor que estaba en mí. Pero eso es la conciencia. Entonces el Espíritu de Dios habla en este tiempo. Pero tienes que dejarlo vivir contigo, compartir contigo. Porque hemos tenido un evangelio como que fuera la ley de Moisés. En la ley de Moisés, Dios vivía afuera y el hombre vivía dentro. Es decir, es como que Dios estaba en el cielo y el hombre en la tierra. Pero Dios ya no está en el cielo, está con nosotros. Está viviendo en nosotros. Claro, dice, está en el cielo porque el omnipresente, pero se activa dentro de nosotros. Al punto que el profeta Ezequiel 36, 27 dice, si alguien lo tiene ahí, lo puedo ver en pantalla. ¿Cuánto? Ezequiel 36, 27 dice, les daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de carne y pondré en mi espíritu, perdón, el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. ¿Tiene razón? Porque el corazón de piedra es aquel corazón, ahí está, ¿ah? Incluso un poquito antes, 26, 27, está más completo. ¿Ah? Entonces, el corazón de carne, de piedra, es un corazón insensible. ¿Ah? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. La carne siente al espíritu, la piedra no. Y hay muchos cristianos con corazón de piedra. No, Dios no le habla nada. Le habla al pastor, no al Espíritu de Dios. Vienen a escuchar un mensaje porque nunca afuera le habla a Dios algo. Y entonces tienen un corazón de piedra. Y viven un evangelio así. Igual que mi amigo. Una vez por semana vienen a escuchar la palabra de Dios. Como que la palabra estuviera encerrada acá. Y que no se fuera contigo. Y dice más abajo, en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, dice, que anden en mi estatuto y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué pasó con Adán? Dios no quería repetir el caso de Adán. No, él dijo, voy a poner, ya no es un tema de huerto de Edén, es un tema que yo viva dentro de ellos.
El Evangelio es tener a Dios dentro, no fuera. El Evangelio es que Dios te hable por dentro y te edifique. No es una locura, es la esencia de lo que es el Evangelio. No es lo que tú eres capaz, es con quien vives, es con quien cohabitas, es con quien habitas todos los días. Por eso cuando el Salmo 1 dice que el justo, dice, meditará, el justo no andará con los malos, pero luego dice, el justo va a crecer como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. A su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prospera. Si el Espíritu de Dios no trata con tu conciencia, tampoco vas a prosperar. Prosperar es, no tiene que ver con un tema material. La palabra prosperidad en la Escritura tiene que ver con ausencia de necesidad, tiene que ver con la paz con la que tú vives la vida. ¿Con qué paz vives? Yo nací en un hogar pobre, pero que había mucha paz, porque Dios estaba ahí. Y cuando vinieron los conflictos, yo seguía teniendo paz, porque Dios estaba ahí. Y logré salir de todos esos estamentos que socialmente muchas veces son estancos, pero porque Dios estaba ahí, es la conciencia. Y me pasaba que personas cercanas a mí nunca vivían a Dios, porque nunca habían puesto bajo los pies de Cristo su conciencia. Porque no es que Dios no le haya hablado a mi amigo, es que mi amigo nunca creyó que Dios le hablaba, nunca entendió que Dios le hablaba. Yo estoy seguro que yo, mientras le hablo a ustedes, Dios les está hablando y le está diciendo cosas, y ya está. Eso ya es un paso, que hasta me dan ganas de orar al tiro, pero que tengo que decir otras cosas. Y es que en el segundo punto, cuando habla de la prosperidad, este salmo enseña 3 principios que no podemos irnos sin aprenderlo. Y luego oramos. El primer principio es que Dios no levanta a nadie sin antes bendecirlo. Es decir, a todo hombre, a toda mujer, a toda persona, le da virtudes, talentos, dones, capacidades. Y entonces todos tenemos esa bendición. La Escritura dice, bendito el Dios y Padre nuestro que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice Efesios. Toda bendición, si es espiritual, es todo. Dios te dio dones, talento, incluso te dio circunstancias. Pero cuando tú has querido desarrollarte, tal vez no has usado esos dones, no has usado esos talentos, no has entendido las circunstancias, y por eso no te levantas. Chile además tiene un problema grave como país, que tiene un sistema educacional que se basa en la superación de las debilidades y no en el desarrollo de la fortaleza. Y le enseñamos a nuestros hijos a superar debilidades y no a desarrollar su fortaleza. En cambio, mire lo que pasa con Homke, este físico, genio. Es un paralítico por todos lados. Ya, mire, hasta las neuronas algunas tienen paralíticas. Es un genio, descubre, y es multimillonario. Incluso ha casado como 5 veces ya. Ahí está la prueba que la mujer ama al hombre, ¿no? ¿Cómo es? Ahí está la cosa, la prueba. Tremendo. Tengo un genio que ya ni siquiera puede hablar porque habla a través de un sistema tecnológico. Y ateo, entre paréntesis, quizás por la frustración
física que tienen. Pero ¿qué hacen en Estados Unidos? Desarrollan su fortaleza. El mismo Hopkins aquí, el hogar de Cristo, a lo mejor lo tendría cubierto, estaría yendo a un puente, o tal vez muerto. Porque este país tiene ese gran problema de la discriminación, que la gente la evalúa por sus debilidades, no la valora por su fortaleza. Y por eso tenemos tanta gente acomplejada, tanta gente atada a una condición de debilidad que en rigor no la tiene. A los discapacitados nos dicen, ¿cómo es? Competencia, algo así, competencias diferentes, competencias especiales, nadie entiende esa cuestión. Pero eso significa capacidades diferentes, dice. A mí me da risa porque nadie entiende eso. Me pasa a mí cuando yo voy en mi auto y me voy a estacionar y me dice, señor, ¿usted es inválido? Y yo lo miro, sí, un poquito más que usted. Pero ¿sabes? Le puedo pagar porque yo soy un inválido que trabaja, le digo. Y juego un rato con ellos para enseñarles. Porque aquí admiran a la gente por la debilidad, no por la fortaleza. Y lo mismo pasa en el desarrollo en el Señor. Acuérdense cuando Dios le decía al apóstol Pablo, ¿no es cierto?, a través de su espíritu, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo, por político, habría sido terrorista. Claro, porque quería irme a la selva y quería hacer todas esas cosas. Pero Dios dijo, no, terrorista, te corto el pie y te dejo ahí. Una debilidad vino a ser mi fortaleza, mi mayor fortaleza. Cuando yo hablo con mi esposa, que está una linda, le digo, ¿y en qué te fijaste en mí? Es lo que eres, Abraham, si ya lo sabes, me dice. Y yo me miro, si yo hubiera sido tú, no me habría gustado, le digo. Porque captó algo de fortaleza. Se nutre el matrimonio de la fortaleza, no de las debilidades. Entonces, la mujer, el hombre se enamora de aquella fortaleza y eso genera el vínculo, eso genera el amor. Y por eso ocurre que los matrimonios a veces quiebran porque se enamoraron de una fortaleza. Cuando viene una debilidad, no ven la otra fortaleza. Es que tú eras así, eras flaco y ahora eres guatón. Pero yo tengo otro elemento más. Sí, claro, esas son tus fortalezas. Enamórate de mi fortaleza, mi amor. Sí, pero mejora tus debilidades después. A lo que voy es que los vínculos sociales, políticos, los vínculos espirituales se basan en el desarrollo de la fortaleza. Mire, yo fui a Estados Unidos a estudiar al Leadership Institute, donde se preparan todos los políticos de los 5 continentes. Habían de 140 países. Una experiencia extraordinaria. Y yo estaba en clase y de repente el profesor empezó a hablar una payasada, una cosa que no era lógica. Y yo levanté la mano y yo opiné. Entonces el profesor me dijo, interesante. Entonces después me dice, termina la clase y me dice, Larrondo, yo necesito que usted mañana haga la clase. Y yo le dije, ¿este es un castigo o un honor? No, me dijo, yo necesito que usted haga la clase, porque lo que usted dijo, quiero entenderlo. Mire, nunca en Chile, y yo tengo harto estudio en Chile, y unos 30 años en Chile, me había pasado eso, que un profesor me regale su clase, para que explique algo que él no entiende. Cuando termino de poner, me llaman de nuevo y me dicen, lo esperamos en el piso 21, el rector quiere hablar con usted, me dice. Yo le dije, me echaron. Y voy nervioso, ¿no? No quiero que me echen, quiero aprender más, decía. Voy a pedir disculpas, decía yo. Estaba becado, todo eso, me iban a echar. ¿Qué me iba a decir mi señor? Decía, me echaron. Llego arriba y me dice, señor, usted se ha ganado la beca para hacer el doctorado en liderazgo en la Regent University, y usted, señor, puede traer a su familia, le vamos a dar trabajo, tenemos un departamento, un vehículo para usted se puede quedar con nosotros. Y yo, bueno,
La historia es más larga que esa, pero entendí. Ellos se fijaron en mi fortaleza. Yo en 2 semanas en Estados Unidos era un genio. Y 50, 30, 40, tendría 40 años. 40 años en Chile había sido uno más. Porque el sistema chileno se basa en superar debilidades y no en desarrollar fortaleza. Bueno, eso es lo que pasa en esto. Que Dios te da fortalezas. Tienes que desarrollarlas. Tienes que desarrollarlas. Dios no levanta a nadie si primero no lo bendice con fortalezas. El segundo punto es que Dios no levanta a nadie sin que esa persona se concentre en aquello que es su fortaleza. El gran problema de los que no se concentran en su fortaleza es que fracasan en todo, porque nada les resulta. Yo le digo a los emprendedores, le digo a los profesionales, le digo a los pastores, lo que es mejor en ustedes, desarrollenlo todos los días. Lo que es tu mejor fortaleza, desarrollalo. Dedícate a eso. Yo hoy día soy un especialista que recorre países hablando desde el campo de las ciencias sociales, porque me he dedicado más de 30 años solo a eso. Porque esa es mi mayor fortaleza. Yo no soy matemático porque no sé cuánto es 2 más 2. No, por eso. ¿Ah? No, porque mi mundo no son las matemáticas, mi mundo son las ciencias sociales. Entonces hay que desarrollar lo que uno tiene. Y ahí está el ejemplo de la parábola de los talentos. Ahí está el ejemplo de usar los dones. Concentrarse en lo que es nuestra mayor fortaleza. Hay que ocupar tiempo. Y aquí tengo un testimonio, mire. ¿Están cansados o no? No, ya. Vamos a ver entonces. Ya. 10 minutos, ¿les parece? Un momentito. Mire. Ustedes saben que yo partí diciéndole, y no por casualidad, sino por estrategia, de que la polio me había matado 50% de las neuronas. Y yo, para mucha gente, le decían a mis padres, por ejemplo, tú pecaste, le decían, porque tu hijo mira lo que tiene, revela tu pecado. Mi padre era pastor, mi madre educadora. Entonces ellos decían, mira, para nosotros, Abraham es una bendición, porque él está así, pero para la gloria de Dios, le decían. Y yo escuchaba esas cosas y decía, en realidad estoy fregado así. Porque, por un lado, en realidad tengo estas cosas que me complican la vida. Pero por eso tengo unos padres que están segurísimos de que yo voy a hacer una bendición. Y yo decía, ¿cómo la hago? Entonces me pasaba la vida descubriendo a qué me iba a dedicar. ¿A qué me iba a dedicar? Es larga esta historia, pero si ustedes supieran, yo un día quise ser predicador. Y era niño, quería ser predicador. Y me leí todos los libros de Roger Feldman, y me leía todo lo de homilética. Y me iba al campo, me subí a una piedra y hacía predicaciones. Y andaba con mi primo que me acompañaba, que era scout. Entonces íbamos, yo entrenaba y decía, primo, quédate ahí, haz de público, le decía. Y yo hablaba, y ahora pasa adelante. Y decía todo eso. Le decía a los predicadores. Pero yo no era para predicador. Pero me entrené mucho en eso. Después me sirvió cuando fui profesor. Pero con el tiempo fui descubriendo mi fortaleza. Y me empecé a sentir tan cabo en lo que era mi fortaleza, que de pronto empecé a mirar a mis pares y le iba ganando. Hasta que me encuentro con un profesor cubano, que era mi colega, doctor en educación. Me dijo, Abraham, yo en esta universidad, me dijo, al que menos le tengo compasión es a ti, me dijo. Y le dije, ¿te pasaste de cruel, cubano? Sí, me dijo, porque tú lo tienes todo, me dijo. Tú eres el que más tiene.
Yo en ese momento era director de posgrado y él era un profesor. Y yo siempre ganaba los cupos, digamos. Y los ganaba porque me concentraba en lo que hacía, en la mejor fortaleza. No era mejor que el cubano, solo que el cubano, no sé si lo descubrió ahora, pero él no se concentraba en lo que él era. En cambio yo usaba solamente mi conciencia en lo que era capaz de hacer, y no en lo que no era capaz de hacer. Y eso me destacaba. Y yo veía muchos de mis padres que eran mucho mejores, pero no desarrollaban su fortaleza. Estaban tan preocupados de cómo se desarrollaba otro que no se desarrollaban ellos. Yo nunca miré el bolsillo de cuánto ganaba mi padre. No, a los hombres los veía iguales y competía y sigo compitiendo en base a lo que son mis fortalezas. Pues bien, Dios no levanta a nadie que no se concentre en desarrollar su fortaleza. Tercero y último, Dios, y por eso dice como corriente de agua. Noten esto, que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Yo no vi los resultados del tiro, yo lo fui viendo en el tiempo. Mire, hoy día estoy de candidato presidencial, entre paréntesis, no se olviden votar por mí y todo eso, ¿no? Y todos, ¿saben lo que empezaron a decir? No, si él no va a salir, no. Y yo, cual hormiga atómica, me empecé a concentrar en la fortaleza. Y todos me decían, no, imposible. A mí me entretiene cuando me dicen que no, porque siempre me dijeron que no. Y cuando el hombre decía que no, Dios decía que sí. Por lo tanto, feliz que digan que no. Porque siempre me genera algo interior. Si me dicen que sí, me calmo. Entonces yo necesito el tiburón que me diga que no. Después le cuento ese chiste, los tiburones muy entretenidos. Entonces, lo que pasa es que los japoneses, cuando quieren un pescado fresco, lo echan en una tinaja y echan un tiburón del tamaño de 1 metro para que persiga a los peces. Porque el pez, mientras es perseguido, está más fresco. Entonces, los opositores, los que dicen que no, me refrescan, me animan. Eso tiene que pasar cuando tú estás dedicado a tu fortaleza. Ocurre que en la política yo veo una gran oportunidad y estoy dedicado, concentrado en esa fortaleza. Nosotros creemos que vamos a pasar segunda vuelta por una serie de razonamientos electorales, pero yo creo que la razón es porque los evangélicos somos capaces de disciplinarnos en lo que nos puede llevar a la victoria. Eso pasa, ese es el secreto. Yo veo que los políticos se dispersan mucho y andan para allá, para acá y quieren ser esto. Miren el caso de Osandón, por ejemplo. Osandón, un tipo genial que debería haberle ganado a Piñera porque llegaba más a la gente, pero no se concentró en su fortaleza, sino que se concentró en superar su debilidad. Y ahí perdió. Cuando quiso ser algo que no era, un técnico, ¿cómo va a competir con Piñera como máster o doctor en economía? Y él quiere competirle de igual a igual a un doctor en economía. No, él no es un economista. Él era un hombre de pueblo, era un hombre de conexión con la gente. Debió haber desarrollado. Quien lo hizo bien fue Bachelet. Bachelet decía, paso. No sé, ¿usted qué opina de esta decisión técnica? Paso. Y ganaba. No discutía con nadie. ¿Cuál era su fortaleza? La sonrisa. El delantal blanco. La señora, la mamá. Y ganaba. Esa era su fortaleza, la conexión. Y ganó la elección las veces que quiso. Hoy día no creo, pero usó su fortaleza. Tú debes usar tu fortaleza en todo campo. Cuando Dios habla con Moisés y le dice a Moisés, anda y saca a mi pueblo de Egipto. Y él le dice, ¿y con qué voy? Y él le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, con eso le dice. Con esta vara. Y sacó al pueblo. La fortaleza de Moisés era lo que él traía, que era el poder de Dios. Y le dijo, ahí en esa vara,
activa la vara y yo voy a orar. Y abrió el mar rojo y mandó plaga. Es pura vara. Dios siempre va a usar lo que tú tienes, no lo que tiene el otro. Cuando David pelea con Goliat, David ve su fortaleza. No falta el Saúl que te dice, toma, te presto esto, te presto esto otro. Te paso la arma, te paso el escudo, te paso la espada. Y dijo, no, yo no puedo, esto es tuyo, te sirve a ti, Saúl, a mí no. Yo estoy acostumbrado con la onda. O sea, David era buena onda, ¿no? Le pegó a Goliat y lo botó con su fortaleza. La fortaleza de David era su velocidad y precisión. Goliat tenía fuerza, pero no tenía velocidad y no tenía precisión. Los alemanes nos ganaron por velocidad, no por fuerza. Los chilenos teníamos más fuerza, pero no capturamos ese ingeniero del deporte que dijo, derrotamos a los chilenos por la velocidad. Eran muchachos jóvenes que corrían, se arrinconaban y corrían. La velocidad le ganó a la fuerza. A la cohesión le ganó la velocidad. Era la única manera de derrotar a Chile. Por eso, miren lo que les digo, en todos los campos, cuando tú no ocupas bien tu fortaleza, pierdes. No sigas perdiendo. Lo último, el principio de la corriente de agua. Dios cuando levanta a alguien, lo levanta y lo conecta con otro. Dios no levanta a nadie sin conectarlo con otro. Siempre Dios, cuando tiene un plan con nosotros, nos conecta con alguien. Mire la escritura, está llena de casos. ¿Qué hubiera sido de Pablo si no se hubiera conectado con Bernabé? ¿Qué hubiera sido de David sin conectarse con Jonatán? ¿Qué hubiera sido de Adán sin Eva? Dios nos va conectando. Entonces, Dios te quiere conectar con los que te lleven al propósito de Él. Descúbrelo. La vida es un descubrimiento. No está nada escrito, lo vas escribiendo tú con tus conexiones, lo vas escribiendo tú cuando vas tomando decisiones. Dios tiene un libro abierto, tú vas escribiendo la historia. Y no importa cuándo partes, tú puedes partir joven, viejo, niño, no importa. Dios parte cuando tú te dispones a correr con Él. Y este salmo dice, ¿quieres desarrollar en la vida? Anda conmigo, no sin mí. Dios no trabaja solo, trabaja con nosotros. Y es que la presencia de Dios siempre esté contigo. Miren, ¿cuál es la diferencia entre Salomón y David? ¿En qué se diferenció Salomón de David? En que Salomón pidió sabiduría, pidió inteligencia para conducirse mejor. Pero David no pidió eso. ¿Y David qué pidió? La presencia de Dios. Y Dios llamó a David el hombre del corazón de Dios. Yo quiero ser como David. Yo digo, Señor, cualquier cosa menos que te vayas, tu presencia vaya conmigo. No es de inteligencia, es de que Él esté ahí. Que Él esté ahí. Y cuando te sientas tentado por el pecado, no hagas lo que hizo Adán, de seguir ahí al lado de la serpiente. Pide a Dios que se presente ahí. Señor, mira lo que quiero hacer, mira mi corazón. David decía, abre mi corazón. Señor, mira cómo soy. Mírame, Señor. Estoy podrido por dentro, Señor. Límpiame. ¿Me entiende? No trate usted de vencer el pecado, no trate usted de vencerse a sí mismo. ¿Eh? Como dice la filosofía, deje que Dios derrote su pecado. Háblelo con Él. Sea parte de Él. ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren inclinar su rostro? Ahora oremos al Señor, así como están sentaditos, para que yo no los mire para arriba, así que así los vemos iguales. Amado Señor, gracias. Espíritu de Dios, háblales. Háblales, Señor. Ellos están aquí porque te quieren escuchar. Ellos han inclinado su cabeza
porque se rinden ante tu palabra, ante ti. Y yo quiero bendecirlo, Padre. Quiero bendecirlo en tu palabra, Señor. Porque hay gente aquí que ha cometido pecado y no sabe cómo salir. Que lo hable ahora contigo, Señor. Porque no va a ser él, sino va a ser tú en él. Porque no va a ser ella, sino tú en ella, Señor. Gracias, Señor. Confías a tu pecado. ¿Quieres salir de ahí? Él te va a sacar de ahí. Bendito sea tu nombre. Ahora, Padre, te pido que desarrolles fortalezas, que bendiga a tu iglesia esta noche, para que la revelación de su fortaleza, la fortaleza en la música, la fortaleza en el deporte, la fortaleza en la administración, la fortaleza en el pastorado, la fortaleza en la política, la fortaleza en la conducción. Ay, Señor, hay tanta fortaleza. Despiértalas ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta esa fortaleza, Señor. Ellos están aquí porque son lo mejor de aquello a lo cual tú los llamaste, Padre. Y los bendigo ahora, los bendigo su fortaleza, bendigo sus proyectos, bendigo su disciplina, su concentración, bendigo sus conexiones, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tú eres un Dios de proyectos, tú eres un Dios de desarrollo, tú eres un Dios de pactos, tú eres un Dios que todo crece a tu lado, Señor. Bendito sea tu nombre. Puedes levantar tus manos y adorarle ahí, porque Él está contigo, créeme, está ahí para bendecirte ahora, para que te vayas bendecido con Él en tu vida. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios.